Gracias, Aida. Buenas noches a todos. Qué honor tenerlos también en este curso tan importante. Voy a compartir mi pantalla también para poder comenzar con esta charla. Recuerdo que es una de las charlas que es como un poco, digamos, no es que sea sencilla, sino es de como de los básicos, de los conceptos básicos que siempre hemos visto en nosotros como Movimiento Pro Vida y Pro Familia en Guatemala. Como les mencionó Aida, yo soy directora de comunicación de Asociación La Familia Importa. Es una organización de participación ciudadana nacional que pues tiene como pilares de trabajo la protección, defensa y promoción del derecho a la vida, a la familia y la libertad. Eh, a vez- eh, Somos una asociación apolítica y, digamos, religiosa, no en el sentido de que seamos contrarios a la religión, sino que no expresamos oficialmente una religión, sino también que somos como ese, como puente entre distintas confesiones religiosas en Guatemala, que también, como mencionaba Aida, ha sido también una de las fortalezas más grandes de nuestro movimiento. Sin embargo, para esta conferencia, nosotros pues siempre em, nos abocamos o vamos a hacer referencia también de términos cristianos católicos porque sabemos que en eventos de pastoral, por ejemplo, no podemos ignorar el tema religioso y en este caso de la Iglesia Católica, así que por eso también ustedes van a ver algunos términos que les resulten familiares y referencias también a personalidades o actores muy importantes de la Iglesia Católica que han sido promotores y también denunciantes de la cultura de la muerte. Promotores de la vida, digamos, y denunciantes también de la cultura de la muerte. Para esta conferencia vamos a conocer principalmente qué es la cultura de la muerte, cómo se implementa en nuestros países, de qué formas, y también cuáles son los principales temas que la cultura de la muerte quiere adelantar ideológicamente, legalmente y también a nivel social, más que todo para que estemos pendientes y sepamos que esta agenda globalista antivida y antifamilia es una misma y todos vienen con distintos frentes de ataque, pero van siempre unidos de la mano. Vamos a comenzar primero definiendo un poquito del concepto de cultura de la muerte y para esto vamos a la encíclica Evangelium Vitae número 12, que define en pocas palabras y de forma muy clara, creo yo, lo que es la cultura de la muerte. Menciona que es la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, por lo tanto también contraria al amor y al respeto del prójimo. Además, según Al Castañeda de Así Prensa, se trata de una mentalidad que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los más fuertes y poderosos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el término más débil e inocente se refiere a varias etapas de la vida. Puede ser el niño antes de nacer, también puede ser una madre con embarazo vulnerable, la niñez, pero también puede ser en el caso de los adultos mayores, y cómo también pueden ser ellos víctimas de esta agenda de la muerte. Y en el caso de los más fuertes y poderosos, por supuesto puede ser alguien con una fuerza superior física, una fuerza física superior, pero también podemos ver que dentro de este grupo de fuertes y poderosos están empresas, están organizaciones pro aborto, están gobiernos, están legislaciones, en fin, es como que dos bandos que se enfrentan y que lamentablemente van abarcando más etapas de la vida, ¿verdad? Ya no se trata solamente de una cultura que promueve el aborto, sino que es una cultura que, como aquí dice, promueve la destrucción de la vida humana de los más débiles e inocentes. Pueden ser adultos mayores, pueden ser niñeces en vulnerabilidad y demás. Así que es un término que abarca muchas etapas de la vida. Actualmente, la cultura de la muerte, pues, se ha implementado de forma más fácil por varios factores, ¿verdad? Primero, que a diferencia de otros siglos y de otras épocas de la historia, actualmente contamos con un progreso científico y tecnológico que ha permitido nuevas formas de agresión. El ejemplo más claro es el acceso a teléfonos y dispositivos de comunicación e información como computadoras, televisión, cine y demás, que
pues ahora tenemos nuevas formas de agresión que quizá en el pasado no eran tan populares o simplemente no existían. Por ejemplo, el consumo de pornografía por internet, los diferentes tipos de sexting y grooming, que son también agresiones a la vida humana. Luego también tenemos amplios sectores de la opinión pública. Actualmente pues contamos con medios de comunicación digitales y físicos, contamos con medios de entretenimiento que pues cada vez son más desarrollados y llegan a más personas y cada vez también a personas más jóvenes. Y también tenemos distintas agresiones en nombre de los derechos de la libertad individual. Aquí vamos a ver un poquito después cómo se manipula también los falsos derechos y cómo a través de esta manipulación del lenguaje o de causas ideológicas, pues las personas dicen que están luchando por un derecho cuando realmente lo que están haciendo es adelantando sus propios intereses personales. Luego también, gracias a, lamentablemente, la impunidad, especialmente en países en donde el sistema legal, el sistema también de persecución a distintos crímenes no es muy efectivo o es muy lento. Esto facilita, por supuesto, que se cometan distintas agresiones a los derechos humanos, principalmente al derecho a la vida. Luego la autorización del Estado, en el sentido de que ahora es más fácil implementar estos temas antivida y antifamilia a través de legislaciones, a través de funcionarios públicos y de gobierno, que ya sea por convicción personal o también por interés económico, se suman a esta como cruzada en contra de la vida y la familia y pues aprueban leyes, crean políticas públicas, crean partidos políticos, campañas y demás que son contrarias al tema de vida, familia y la libertad. Y también que tenemos la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. En el caso de Guatemala, pues esto se refiere a que, bueno, no en el caso de Guatemala, sino en general, diría yo, a que pues existen servicios de educación y de salud pública que son gratuitos para la población y que lamentablemente, un caso como por ejemplo el de Guatemala, pues han sido lugares en donde se ha implementado mucho lo que es la cultura antivida a través de los anticonceptivos, la educación sexual integral, que como ustedes saben, pues tiene un enfoque bastante contrario a lo que es la verdadera sexualidad humana. Estos factores facilitan lo que es la implementación de la cultura de la muerte en nuestras sociedades y por supuesto vamos a hablar aquí en el caso de Guatemala y Centroamérica. Vamos primero a definir un poquito, antes de conocer cuáles son los temas que la agenda que la cultura de la muerte promueve, siempre es importante comenzar con lo más básico. Aquí me gustaría que alguien pues me dijera con el micrófono o en el chat si creen que los derechos humanos de la persona humana se crean o se reconocen. ¿Qué piensan ustedes si los derechos se crean o se reconocen? Si alguien no se anima por micrófono, tal vez en el chat. Sí, Natalia. Se reconocen. Ok, ¿alguien más tiene una opinión distinta? Hola, los derechos Hola. humanos existen desde siempre. Muy bien. Hola Elena, qué gusto de verte. Igualmente, qué alegre. Aquí tenemos personas de muchos países hoy. Qué alegre. Desde Y El sí, Salvador, efectivamente. ¿te acordás de mí, verdad? Sí, buenísimo, por supuesto. Vaya pues, gracias. Súper. Y bueno, sí, como decían nuestros compañeros, efectivamente los derechos humanos se reconocen. Son garantías. Esto es como el concepto, digamos, que tenemos que tener muy claro de qué es el derecho humano. Y esto pues lo pueden encontrar ustedes en las distintas declaraciones de derechos humanos. Son garantías para vivir como seres humanos que nos ayudan a ejercer nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Y se le reconocen a todas las personas sin distinción. Y por lo mismo, no podemos crear un derecho humano nuevo o un derecho humano conforme a un interés personal, porque aquí vamos a ver también por qué y cuáles son las características de lo que es un verdadero derecho humano. Aquí tenemos dos citas para seguir como que reafirmando
la primacía y también la importancia de los derechos humanos de los verdaderos, ¿verdad? Primero, según Naciones Unidas, como ustedes saben, pues nació con una buena intención, tuvo también una buena intención en generar todo este diálogo entre países para promover la protección de los derechos humanos y evitar cualquier violación a ellos. Pues sabemos que ahora se ha desviado un poquito las instituciones también de derecho internacional de lo que es la verdadera defensa, pero vamos también a los orígenes, ¿verdad? Aquí Naciones Unidas menciona que a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y en las naciones grandes y pequeñas. Así que vamos viendo cómo los derechos humanos deben ser reconocidos para todas las personas, sea hombre o mujer, en cualquier etapa de su vida, de cualquier lugar de donde sea, de Guatemala, de África, México, cualquier lugar. Y también, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, vemos esta universalidad y también, pues, aplicación y reconocimiento para todos. Menciona aquí que considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Incluso el lenguaje que se utilizaba en estos documentos originales es un lenguaje muy respetuoso de la vida y de la dignidad de la persona y por supuesto de la familia humana, que como ustedes saben, pues obviamente esos derechos solamente aplican para el género humano. Y aquí tenemos varias características que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de derechos humanos. Y estas 4 características también nos pueden ayudar muchísimo cuál es un verdadero derecho humano y cuál. Primero, es que el derecho humano es universal, quiere decir que es para todos los seres humanos en todas las etapas de cualquier sexo, de cualquier lugar y demás. También son interdependientes e indivisibles. Es decir, que la privación de uno de los derechos afecta de forma negativa a los demás. Y para darles un ejemplo, vamos al derecho universal a la vida, al reconocimiento de la vida humana. Es indivisible porque, digamos, los demás derechos, derecho a educación, derecho a una familia, derecho a libertad de conciencia y demás, no pueden existir si no existe el derecho a la vida, que la persona pueda nacer y pueda crecer y desarrollarse. Entonces, mientras uno de estos derechos, los falsos derechos que ahora vemos, se rompa o no requiera de otro derecho más, aquí es donde tenemos un problema y es aquí también donde podemos reconocer que no se trata de un verdadero derecho humano. Luego también son inalienables, es decir, que no pueden suprimirse. Ningún gobierno puede decir, bueno, aquí no existe el derecho a la vida, o no debería, o no podría, ¿verdad? No podrían también existir atentados contra cualquiera de los derechos humanos de las personas, porque son inalienables, es decir, todos los tienen en cualquier momento de su vida y nadie puede quitarlos, y es por eso también que vemos en momentos de guerra, por ejemplo, como hay también violaciones a derechos humanos, como incluso se han llevado a juicios muy graves donde se han realizado violaciones a derechos humanos, porque incluso, pues todavía ahora sabemos reconocer que la protección a la vida sigue siendo importante. Lamentablemente, muchos países no lo reconocen. Luego también tenemos que los derechos son iguales y no discriminatorios, es decir, que se aplican a todas las personas sin distinción de sexo, raza, color, religión o cualquier otra condición social. Estos 4 puntos son los más importantes para reconocer las características de los derechos humanos. Y bueno, ya sabiendo un poquito de qué es un derecho humano, cómo reconocerlo y demás, vamos ahora a ver un poquito ya a detalle los temas más importantes de la cultura de la muerte. Primero, comenzamos con el aborto. La agenda abortista es uno de los principales frentes de batalla de la cultura de la muerte. Y vamos primero a ver no solo el aborto, sino también el tema de ideología de género, de eutanasia y de eugenesia también, cómo se van implantando casi todos de la misma forma en nuestras sociedades. Por ejemplo, a través de la ideología, tenemos una misma ideología que descarta la vida humana, que rechaza la naturaleza de las personas, de hombres y mujeres, que considera a ciertas personas indignas de vivir o de nacer, o incluso indignas de
de continuar viviendo. Y parte principalmente de la ideología eugenésica, ¿verdad? Que es una ideología que pretende descartar a ciertos individuos de la sociedad que, según cualquier persona, son considerados inferiores o que no merecen vivir. Un ejemplo muy claro de esta ideología eugenésica lo tenemos con Margaret Sanger, que es la fundadora de la International Planned Parenthood Foundation, que ella consideraba a las personas, a los afroamericanos, a las personas con discapacidad mental y otros inferiores, y por lo mismo teníamos que terminar con su vida. Otro ejemplo tenemos de eugenesia, las políticas del régimen nacionalsocialista en Alemania, por ejemplo, que consideraba a las personas que no fueran de una raza aria o que no cumplían con ciertas características inferiores y por lo mismo había que eliminarlos. Esta mentalidad eugenésica es la principal dentro de la cultura de la muerte y lo que va a motivar a todos estos movimientos abortistas, ideológicos de género y demás, porque detrás de todos ellos vemos al final que siempre va a haber una dinámica de nosotros somos superiores, tales personas son inferiores, no merecen vivir, ustedes tienen derechos, nosotros tenemos derechos, ¿cómo se dice eso? Serían individualizados, no son para todos, nosotros necesitamos derechos especiales. Entonces comienza a haber esa dinámica de separación, división, hasta cierto punto también de confrontación entre débil y fuerte, privilegiado y también opresor, digamos. Entonces se manejan distintos términos, pero al final siempre detrás va a estar la agenda eugenésica. Luego también otro pilar importante de la cultura de la muerte es el sistema internacional, es decir, organizaciones que aportan a la cultura de la muerte dentro de nuestros países y a nivel internacional. Ya sea, puede ser organizaciones a las que nuestro país pertenece como país, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, otros tratados distintos, depende de la región, que lamentablemente, aunque tienen una buena razón de existir, han sido infiltradas también por personas que son fieles creyentes de esta cultura del amor. Luego también tenemos el tema del relativismo moral, y eso pues claramente lo vamos viendo nosotros mismos entre nuestras familias, entre las conversaciones entre amigos y demás, como cosas que quizá ustedes fijo han escuchado que alguien dice, alarán, pero en la época de mis abuelitos esto no era normal, esto no hubiera sido permitido, pero ahora sí. Estos cambios también en la mentalidad de lo que se considera moralmente aceptable o normal, digamos, han contribuido muchísimo a que la cultura de la muerte se implante en nuestros países. Y finalmente, otro pilar importante es la legislación, que muchos ya sabemos también cómo estas organizaciones y movimientos manipulan el lenguaje, crean nuevos términos, los meten también dentro de documentos oficiales, comienzan a meterlos también en medios de comunicación, en entretenimiento y demás, para que poco a poco pues nosotros comencemos a estar como familiarizados y decir, bueno, esto no realmente no suena tan mal. Un ejemplo de manipulación del lenguaje es que tal vez en Guatemala no es tan fuerte porque aquí todavía tenemos un fuerte aprecio por la vida dentro del vientre materno, pero por ejemplo en Estados Unidos, ya en lugar de aborto, ya las personas no dicen aborto, ya dicen interrupción del embarazo, dicen también derecho a decidir, ya no llaman las cosas por lo que es, y este cambio pues poco a poco va modificando también lo que creemos de ciertos temas. Y por supuesto, manipulación y todo lo que es el tema de legislación, que a través de leyes, de iniciativas de ley, políticas públicas y demás, pues políticos con malas intenciones han logrado también implementar estos temas en muchos países y pues también hay políticos que también le hacen la frente contraria a estos temas. Y bueno, como les mencionaba, la eugenesia
es un tema que siempre tenemos que tener muy claro porque detrás de todas estas agendas antivida y antifamilia vamos a encontrar esta ideología. Aquí, pues la eugenesia siempre tiene como fin la reproducción planificada y sistemática de los seres humanos, haciendo que los superiores, entre comillas, digamos, porque es casi que relativo definir quiénes son los superiores, y los inferiores no se reproduzcan o se eliminen. Por ejemplo, los ejemplos que les di anteriormente, superiores, en el caso del aborto, vemos como la IPPF, que es la International Planned Parenthood Foundation, pone sus filiales en, digamos, vecindarios de afroamericanos o hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, y es ahí donde se dan más abortos. Entonces, es un ejemplo para ver cómo superiores versus inferiores siempre va a ser como que la mentalidad eugenésica. Y luego, pues la definición de superioridad e inferioridad queda en manos de los que fomentan esta cultura de la muerte. Como les decía, al final es relativo, ¿verdad? Ellos son los que van a definir quiénes son los inferiores, quiénes son los que no merecen vivir, quiénes son, y ellos pues siempre van a ser superiores. Actualmente pues estamos viendo como muchas personas pues siempre hemos condenado temas como el holocausto, el racismo, el exterminio de ciertas culturas, pero ahora estamos viendo un nuevo holocausto, un nuevo sistema eugenésico que pretende eliminar no solo al niño por nacer, sino también a adultos mayores y quién sabe que podemos llegar hasta niños en situaciones de vulnerabilidad. Ideas en la cultura moderna de la muerte. Pues principalmente toda esta cultura eugenésica surge también de los pensamientos, de las ideas de un señor que se llamaba Thomas Robert Malthus, que pues vivió a finales del siglo XVIII, y su libro El ensayo sobre el principio de la población. Él es el primero, pues es uno de los más grandes representantes también de estos movimientos eugenésicos, y que pues habló del tema de la reducción de población y demás. Mencionaba que controlar el crecimiento de la población, especialmente de las clases inferiores de la sociedad, era era muy importante, ya que era mayor que la producción de alimentos. Entonces, obviamente lo miraba desde una perspectiva económica, pero pues poco a poco pues las ideas podían ser implementadas ya a nivel político, social y demás. Entonces aquí también se proponía negar a los pobres la ayuda económica, pública y privada, y pues se podrían ver las ventajas de limitar sus familias. Son políticas que ahora vimos cómo se han transformado en mucho más estrictas. Por ejemplo, en China está la política de un solo niño. En algunos países hay regulaciones en donde las personas no pueden tener más de cierta cantidad de hijos. Por supuesto, lo ponen como un tema económico, pero siempre al final, siempre van a terminar acabando o previniendo que se dé la vida de ciertas personas que se consideran inferiores o que son como exceso, ¿verdad?, para la población. Actualmente tenemos también algunas ideas de nuestra época sobre el tema de la reducción poblacional y de la eugenesia. Está el libro La exoneración de la destrucción y de la vida carente de valor de Alfred Hodge y Carl Binding, que pues esta obra influyó muchísimo en programas eutanásicos y eliminación de judíos en programas nazis. También tenemos el libro El pivote de la civilización de Margaret Sanger, que para quienes no han escuchado a Margaret Sanger, ella es la fundadora de la International Planned Parenthood Foundation, que actualmente es la multinacional de abortos más grande del mundo. Entonces, si ustedes se ponen a buscar qué pensaba esta señora, es realmente de terror. Hay frases de ella en donde uno dice, madre, está por a nivel casi que los nazis, pero en sus obras revela el carácter eugenésico de su ideología, especialmente de la ideología de control natal y de aborto. Aquí, por ejemplo, tenemos una de sus frases más polémicas que dice, más hijos para los capacitados, menos hijos para los incapacitados. Esa es la esencia del control de la natalidad. Esto fue publicado en The Birth Control Review en 1919 y pues si ustedes también quieren conocer un poquito más sobre su pensamiento,
pueden consultar sus obras que son públicas, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta que también la industria del aborto, al menos en Estados Unidos, que es la más grande actualmente y que es la que se propaga más fuertemente en nuestros países, su fundadora tiene una clara convicción de que hay que terminar con la población que ella considera inferior. Aquí hay otra frase mucho más larga de Margaret Sanger, que básicamente se considera la principal promotora de estos últimos siglos de la cultura de la muerte, por ser la fundadora de Planned Parenthood. Aquí menciona que la caridad organizada es el síntoma más seguro de que nuestra sociedad continúa criando, perpetuando y aumentando cada vez más el número de defectuosos, delincuentes y dependentes. Y si se dan cuenta, todo el lenguaje que ella utiliza es bastante fuerte y casi que ignora a la persona y su misma dignidad. Aquí hay otro, por ejemplo, el crecimiento de la clase obrera debería ser regulado, puesto que son imbéciles benignos que estimulan a los elementos defectuosos y enfermos de la humanidad para que sean más irresponsables. Debemos eliminar los hierbajos humanos, aislar a los idiotas, los desajustados y los que no sirven y esterilizar a la raza genéticamente inferior. Y en otras frases, ustedes van a encontrar cómo ella se refiere como inferiores a los que les mencionaba, ¿verdad? Poblaciones afroamericanas, hispanas, prostitutas, personas con discapacidad mental. Ella básicamente los considera idiotas y desajustados y por lo tanto había que eliminarlos. Estos son pensamientos de la fundadora de Planned Parenthood, la principal ahora casi que promotora de la cultura de la muerte en nuestros países. ¿Y cómo se dio esto? Al menos esto comienza en Estados Unidos, ¿verdad? En 1916, en Nueva York se funda la primera clínica para el control de la natalidad y la Liga para el Control de la Natalidad y la Revista para el Control de la Natalidad, todo siempre con el apoyo de Margaret Sanger y todas las personas dentro de su movimiento eugenésico y demás, que sabemos que también hay muchos otros representantes. Luego, en 1942, cambió el nombre a su organización a Planned Parenthood Federation of America, Paternidad Planificada de Estados Unidos, y en 1952 los líderes de estas filiales fundaron la IPPF con asociaciones miembros en casi todos los países. Sabemos también que en países en donde el aborto no está permitido, como en Guatemala, también funcionan a través de filiales enmascaradas, digamos, o organizaciones. En Guatemala, Planned Parenthood Foundation funciona a través de la asociación APROFAM, así que pues ustedes también pueden tener un poquito de cuál va a ser el enfoque de la atención médica que puedan recibir ahí. Bueno, vamos al siguiente punto, que ahora es el relativismo moral, otro de los pilares también de la cultura de la muerte. Y aquí vamos a hacer una distinción importante entre lo que es relativo versus el relativismo. Aquí tenemos una definición casi que de diccionario de lo que significa la palabra relativo, y es que las cosas que pueden ser oportunas, agradables o acertadas dependiendo de las circunstancias. Versus relativismo, que es la ideología que afirma que no existe absolutamente ninguna certeza, afirmación o principio que pueda ser aplicado moralmente con valor universal. Entonces, si vemos la definición de estas dos palabras, vamos a ver cómo el relativismo básicamente se autoanula, ¿verdad? Porque lo relativo quiere decir que las cosas, percepciones o demás dependen de las circunstancias e incluso también dependen de las experiencias de cada persona. Por darles un ejemplo de algo que es relativo, podría ser, digamos que tenemos un dulce de menta. A mí me encantan los dulces de menta y a ti no, porque puede ser que lo relaciones con una experiencia, que incluso que tus papilas lo sientan de forma distinta. Entonces, que te gusten los dulces de menta es relativo realmente dependiendo de cada persona. Entonces puede haber como esa apertura a distintas opciones y demás. Mientras tanto, el relativismo afirma que realmente no hay una postura clara, no puede ser sí o no, sino que no hay como que un principio universal que pueda ser aplicado y por lo mismo vemos también cómo se autoanula, porque si entonces no hay un valor universal, nunca vamos a llegar a un consenso. Y es por eso que el relativismo que vemos dentro de la cultura de la muerte es peligroso, ¿verdad? Porque incluso llega a borrar lo que es verdadero
llega a borrar los límites entre lo que se considera moral o incluso entre lo que se considera bueno ante las prácticas sociales y demás. Y es cuando se borran estos límites, cuando empezamos a ver que se comienza a normalizar cosas que quizá nunca en la historia habíamos imaginado, o cosas que antes o que hasta hace poquito tiempo eran considerados crímenes. Por ejemplo, el tema de la pedofilia es un tema que está ahora muy actual, que existen movimientos, existen personas que están intentando normalizar estos temas, porque dicen, aquí es relativo, ¿verdad? Nosotros podemos amar a quien querramos, a la edad a quien querramos, y realmente no debería existir un límite de edad entre las relaciones porque love is love. Es una frase que hemos visto muy popular también en redes sociales. Entonces aquí se comienzan a borrar esos límites y se comienza a implementar toda una estrategia mundial de manipulación y ataques sistemáticos para implementar finalmente en nuestras legislaciones y en nuestras organizaciones y gobiernos y demás, todo lo que es la cultura de la muerte. Aquí les hemos puesto unos logos de organizaciones importantes que actualmente son las promotoras de la cultura de la muerte. Al hablar de cultura de la muerte me refiero a, perdón, me refiero a aborto, anticoncepción, ideología de género y también eutanasia. Entonces, estas organizaciones lamentablemente son ahora las que son principales promotoras de estos temas. Estamos hablando de UNFPA, de la ONU, Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la CIDH, IPPF, por supuesto, que es de Estados Unidos, pero tiene filiales en todo el mundo. También lamentablemente USAID, que es del gobierno de Estados Unidos, pues, ¿y cómo lo hacen? A través no solo de teniendo representaciones en los países en donde está permitido, sino que también apoyando políticos, apoyando organizaciones, financiando medios de comunicación y demás, para promover lo que es la cultura de la muerte. Y aquí, ¿cómo se puede hacer? Les vamos a traer el ejemplo del aborto, pero es como una serie de pasos que funcionan para también implementar otros temas como la ideología de género y la eutanasia. Pero en el caso del aborto, vamos a evaluar cómo los mismos abortistas que luego se convirtieron a ser defensores de la vida humana, ellos mismos pues reconocen estas tácticas y vamos aquí a hablar del aborto, pero como les mencioné, se puede aplicar para otros temas controvertidos. Por ejemplo, aquí vamos a ver el testimonio del doctor Bernard Nathanson, que es exabortista conocido como el rey del aborto, porque fue él personalmente responsable de 75,000 abortos y luego pues ya de ver una ecografía de un bebé, al final se convirtió hacia la causa pro vida y ahora pues desde que se convirtió ha sido denunciante. ¿Y qué nos dice el doctor Bernard Nathanson? Porque él estuvo muy dentro del movimiento que legalizó el aborto en Estados Unidos y sabe cómo funcionan todos estos movimientos. Dice, el primer paso para legalizar e instaurar el aborto en cualquier país es primero crear impacto con cualquier número a través de los medios de comunicación y el entretenimiento. Aquí pueden leer el texto, pero por ejemplo, él menciona que en Estados Unidos se adquirió muchos simpatizantes a favor del aborto, fabricando el número de abortos ilegales hechos en Estados Unidos clandestinamente. El número, el número real de abortos clandestinos se calculaba que eran más o menos 100,000 anuales, pero los movimientos abortistas decían a los medios de comunicación que se trataba de 1,000,000 de abortos clandestinos. Y aquí vemos también como una frase que se utilizó muchísimo en los movimientos nazis vuelve a repetirse. Y él dice, la repetición de una gran mentira varias veces convence y termina creando en la mente de las personas y convenciéndolos de que son reales todos estos números. El número de mujeres que morían en abortos ilegales era alrededor de 250 anuales, pero el número que estos movimientos daban a los medios de comunicación era de 10,000 mujeres. Entonces, obviamente, se trata de una inflación de cifras y de toda una narrativa de medios de comunicación
que tiene como objetivo primero crear impacto con cualquier número para que las personas digan, wow, se están muriendo 10.000 mujeres por abortos clandestinos, es necesario regular esto y aprobar el aborto para que no se mueran. Esto lo hemos visto en Guatemala también, cómo han inflado cifras, cómo incluso han dado cifras falsas de abortos en Guatemala, para que las personas que no estén tan convencidas de la causa provida o no sepan de la causa provida, lleguen a creer en su mente que el tema de la legalización del aborto es necesario para, obviamente, proteger a la persona, lo cual sabemos que es equivocado. Luego de esto vamos a pasar al paso 2 que menciona el doctor Nathanson. Él dice, mezcle la religión y culpe al catolicismo, pero creo yo que también, no solamente al catolicismo, sino que a todas las religiones que defienden la vida y la familia. Pero él habla de catolicismo porque creo que en Estados Unidos también en ese momento era la iglesia con más presencia. Difamamos a la iglesia católica y sus ideas socialmente retrógradas. Colocamos al clero como villano. Decíamos a los medios que las investigaciones comprobaban que la mayoría de los católicos querían una reforma de la ley en contra del aborto. Los medios martillaban con esto, repitiendo que quien se opusiese al aborto estaba bajo la jerarquía de la iglesia y quien era favorable al aborto era progresista. El hecho de que otras religiones y ateos pro vida sean también contrarios al aborto fue silenciado. Entonces, digamos, ustedes no eran católicos, pero, por ejemplo, ustedes eran musulmanes y estaban en contra del aborto, se pronunciaban, los medios de comunicación no les daban oportunidad de escuchar sus voces, intentaban que cualquier persona que se pronunciara y que fuera religiosa, que se pronunciara a favor de la vida, fuera silenciado. Y pues este tema de mezclar la religión y culpar a las religiones sobre, digamos, el supuesto atraso de la opresión de la mujer, de las ideas retrógradas, es algo que lo vemos día a día y estoy segura de que también ustedes se han topado con comentarios en redes sociales, incluso comentarios en la vida real de personas que dicen que ya las ideas de la iglesia, de las religiones son retrógradas y que necesitan formarse. Entonces, este ataque a la iglesia ayuda muchísimo si ustedes quieren implementar la cultura de la muerte. Y finalmente, según el doctor Nathanson, el tercer paso para implementar la cultura de la muerte, especialmente el aborto en Estados Unidos, fue ignorar todos los tratados de embriología y relativizar el momento en que se inicia la vida humana. Insistimos en que una definición sobre ciudadanos inicia de la vida es imposible. O sea, ellos dijeron, vamos a cambiar los términos, vamos a manipular para evitar que las personas sepan que la vida inicia desde la decíamos que el inicio de la vida era una cuestión teológica y moral y no científica, aunque sabíamos que la embriología volvía innegable que la vida humana se inicia con la concepción. Se me pregunta por qué los médicos que saben embriología hacen abortos y él menciona que es simple porque en Estados Unidos cada aborto cuesta $300 y por ejemplo 1.55 millones de abortos significan millones de dólares anuales para la industria del aborto del médico. Entonces aquí ellos sumaron también profesionales de la salud, la embriología y la ciencia, y vamos a comenzar a decir que el inicio de la vida es relativo y que el embrión no es más que una larva, un cúmulo de células, un tumor y demás. Entonces aquí comienza a deshumanizar y a manipular lo que es la verdad y en este caso la vida humana. Manipulación de estadísticas, otra de las estrategias de la implementación de la cultura de la muerte. Aquí en Guatemala, como AFI, pues hemos visto cómo este observatorio de salud reproductiva, que ustedes han de conocer como OSAR, es un observatorio de la Universidad de San Carlos, lamentablemente, pero es financiado por Guttmacher Institute. Y Guttmacher Institute es el Centro Estadístico de International Planned Parenthood Foundation. Entonces aquí ya vamos viendo más o menos cuál va a ser la línea que este observatorio iba a llevar y cuáles son los intereses, ¿verdad? Pero en el caso de OSAR, pues ellos publican bastante información sobre embarazos en menores de edad, violaciones a derechos humanos y demás. Pero hemos visto cómo en Guatemala, que es un ejemplo muy claro, han manipulado
Nathanson decía que funcionaba muy bien para implementar el aborto. Y aquí, por ejemplo, una estadística muy clara que encontramos en AFI y que cotejamos y vimos que por lo mismo estaban inflando estadísticas, es el número de embarazos en niñas menores de 14 años. Aquí hay algo importante que deben darse cuenta. Aquí es esta estadística que vemos en la pantalla. Se trata de niñas menores de 14 años reportadas por el Ministerio de Salud Pública del 1 de enero al 31 de mayo de 2018. O sea, este periodo de tiempo y la edad es importante que ustedes tengan en mente. Entonces, el Ministerio de Salud reportaba que aquí, en este periodo de tiempo y en menores de 14 años, habían habido 453 niñas embarazadas. ¿Qué pasa? Esta es la estadística de OSAR. OSAR publica con la misma el Ministerio de Salud Pública y Asistencia una gráfica alarmante. En ese momento ellos lo publicaron como que terrible, ¿verdad? Por supuesto, nosotros sabemos que incluso una niña violentada es un caso terrible, pero al momento de hablar de cifras y hablar de datos, tenemos que hablar con la verdad. Entonces aquí lo que hizo es colocar ya no solo menores de 14 años, sino niñas de 10 a 19 años, que aquí ya vemos también como, pues, ya ellos incluyen a adolescentes de 19 años, que sabemos que incluso en algunas familias o en algunas culturas ya a 19 años, pues ya no se considera una niña, pero ellos también colocaron de enero a abril de 2018, con la misma fuente. En un periodo menor de tiempo, recuerden que el otro era de enero a mayo, este es de enero a abril, misteriosamente OSAR reportó un total de, aquí déjenme ver, de casi, no, aquí está, es que no lo podía ver. OSAR reportaba 843 casos por el mismo periodo de tiempo, casi que el doble de casos, ¿verdad? Entonces aquí vemos también cómo existe esa manipulación de estadísticas y cómo nosotros también, al recibir una información, debemos ver datos importantes, cotejar información y decir, momento, voy a evaluar qué me están diciendo, cuál es la fuente y también los periodos de año, porque aquí ellos son bien inteligentes porque incluyen también a 4 años más de los que incluye la primera estadística y pues ahí es donde vemos que casi que se duplica según OSAR. Este es un ejemplo en Guatemala, pero encontramos varias otras estadísticas y constantemente en nuestros países pues se siguen publicando este tipo de estadísticas en donde se inflan los números no solo en este caso pues fue de niñas embarazadas, pero en otros casos también se pueden inflar cifras de, por ejemplo, atentados contra personas de la comunidad LGBT y demás, porque como ustedes saben pues crear ese impacto y crear esa como de que es necesario legislar esos temas para legislar es el primer paso. Vamos ahora también al tema del lenguaje y legislación. Último tema, el último pilar de cómo implementar la cultura de la muerte en un país. Y vamos primero a la promoción del feminismo. Creo que el feminismo los movimientos feministas son como los ejemplos más claros de cómo se puede tergiversar términos y cómo se puede ir cambiando poco a poco términos que son positivos en negativos. Por darles ejemplos, para el feminismo el término maternidad es casi que también de la fertilidad son temas que ellos consideran casi que una opresión para la mujer. El tema también del matrimonio, de la feminidad, de nuestra naturaleza como mujeres, ellos lo ven terrible y es por eso que vemos también cómo ellos van manipulando los términos, van manipulando también sus eslogans y demás para ir cambiando la cultura. Tenemos también el ataque y denuncia sistemática del machismo, el falso empoderamiento de la mujer, sentimentalismo y victimización, y de la descalificación a las instituciones sociales, matrimonio, familia e iglesia. Y estos van a ser temas que nosotros podemos encontrar en redes sociales, que nosotros vamos a ver
todos los días cuando se dan manifestaciones feministas, abortistas y demás, cómo a través de estos términos, de estas ideas de que hay que descalificar estas instituciones sociales, son muy promovidas por estos movimientos. Y vamos también, otra forma, como les mencionaba, de implementar la cultura es manipulando el lenguaje a través de cambiar los términos o las ideas que tenemos sobre ciertas palabras. Y para esto siempre nos gusta usar este manual de la IPPF para que pues las personas vean que es información que ellos mismos han publicado y que han diversificado entre periodistas y activistas. Y este manual ustedes lo pueden encontrar en internet de forma gratuita, lo pueden descargar para que vean que son fuentes confiables. Aquí la IPPF tiene un manual de cómo hablar sobre el aborto, guía para el desarrollo de mensajes basados en los derechos. Y esta guía aquí claramente les dicen cómo vamos a manipular el lenguaje, nosotros que queremos implementar el aborto. Por ejemplo, aquí en la guía van a encontrar evitar 3 columnas, ¿verdad? Las palabras a evitar, las palabras a usar y por qué. Por ejemplo, aquí, evitar decir abortar a un niño, digamos, poner fin a un embarazo. Y la explicación, abortar a un niño es un término médico impreciso, puesto que el feto no es todavía un niño. Encima de que van a cambiar el término, deshumanizan al niño por nacer. Aquí otro ejemplo, no digamos bebé, feto muerto, bebé no nacido o niño no nacido. Mejor digamos embrión, feto o producto del embarazo. Ejemplo, evitar abortista, decir proveedor de servicios o proveedor de servicios de salud. Entonces, convierten un término negativo en uno positivo para ir normalizando. ¿Y por qué? Por ejemplo, aquí la palabra abortista es un término usado por aquellos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. Luego tenemos también, hay muchísimos ejemplos de cómo esta guía nos enseña a cambiar los términos. Por ejemplo, aquí, evitar decir embarazo no deseado y usar el término específico de acuerdo a lo que se quiere decir según ellos, ¿verdad? Mejor decir, el embarazo no deseado es aquel que no está anhelado por la mujer. Un embarazo no planeado puede ser deseado o no. Evitar decir pro vida, porque por supuesto esto quiere decir que estás a favor de la vida. Y decir antiderechos, personas que se oponen al aborto, antiaborto y otros términos que seguramente ustedes también ya conocen. Y ellos dicen, por ejemplo, el término pro vida implica que quienes apoyan el acceso al aborto legal están en contra de la vida, lo cual es incorrecto. Entonces aquí ellos mismos incluso están explicando por qué es que van a cambiar los términos, ¿verdad? Y esta es información pública. Y esto lo vemos no solo en el tema del aborto, sino lo vemos con el tema del feminismo, de la ideología de género, de la eutanasia. Por ejemplo, podríamos decir ahora ya no se llama eutanasia, sino que le dicen muerte digna o suicidio asistido con dignidad, obviamente para cambiar la connotación negativa de ciertos temas. Y esto pues se va martillando, como decía el doctor, en medios de comunicación, a través de periodistas, con activistas, en empresas privadas, en campañas, en gobiernos y demás, para que las personas pues ya empiecen a cambiar poco a poco su mentalidad. Y finalmente vamos a los últimos pasos, que es la manipulación de la legislación a través de la despenalización de los crímenes, la legalización por causal o causales de los temas y el aborto libre. Por ejemplo, despenalización se refiere a que ya no va a existir una pena en el tema del aborto, por ejemplo, por un aborto realizado antes de tal semana. Pero luego también vemos en otras ocasiones que se puede dar una legalización que no solo quita la pena, sino que permite y promueve lo que son estos temas. Hasta llegar al aborto libre, también la eutanasia libre, y en otros países también tenemos las legalizaciones de uniones civiles de personas del mismo sexo. Y como vemos, estos 3 temas van siempre de la mano. Está el lobby abortista, que es la promoción del aborto, el lobby LGBT, que es la promoción de la ideología de género, y el lobby laicista, que es el rechazo completo a la religión, a las personas que tienen una creencia y demás, porque obviamente está comprobado que las personas también que son afiliadas a alguna religión
por supuesto que van a estar afiliadas a lo que es el movimiento Pro Vida y Pro Familia, porque consideran todavía que la vida humana y que la familia son fundamentales para la sociedad. Así que con esto es una pequeña pinceladita de lo que es la cultura de la muerte. Por supuesto, la cultura de la vida lo van a seguir viendo ustedes más adelante en el curso, y es todo lo contrario, los valores contrarios a lo que acabamos de ver en esta noche. Así que muchísimas gracias por su atención, y pues esperamos que con esta pequeña conferencia hayan entendido un poquito más de lo que es la cultura de la muerte, cómo se implementa, y cuáles son sus pilares también, para que podamos reconocerlos, identificarlos y pues hacer una propuesta que verdaderamente respete la vida, la familia y la libertad de las personas. Aquí les dejamos el contacto de AFI Guatemala para que ustedes puedan consultarnos y acudir a nosotros. Ahorita Natalia también está dentro de AFI, así que si tienen alguna duda pueden también consultar con ella. Es nuestra directora de Asuntos Públicos Internacionales. Así que estamos para servirles en cualquiera de estos temas, y pues de nuevo muchas gracias por su atención, y no sé si alguien tiene alguna pregunta o si Aida tiene pues algo que mencionar ahora. No, gracias, Elena. La verdad que dejamos el espacio abierto, gracias, muy concreto, muy claro, asustador. Así que por favor, levante la mano, por favor, para pedir la palabra, y vamos dando la palabra a cualquier duda. Aprovechen. Yo sé que vamos a darles muchísima información, pero la idea es reflexionar, ¿verdad? Reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo. No hay nada aquí inventado. Como dije Elena, es pública esa información, y encima son cínicos, ¿verdad? Entonces, y aún así, Sí. a veces desconocemos todo esto, ¿no? Entonces, no es nada inventado, no es nada que somos radicales pro vida, sino que es algo que estamos viviendo. Entonces, dudas, por favor, Así es. comentarios. Si no se atreven, también por correo nos pueden enviar dudas. No, hombre, alguien, ¿quién se atreve? O quedó muy claro. Lo quedó muy claro, sí. Bueno, o tal vez que alguien de El Salvador o de otros países nos pueda contar también cómo va avanzando estas agendas de sus países, ¿verdad? Para conocer también cómo podemos adelantarnos. Sí, adelante, alguien de Salvador, si les parece muy similar, si sucede lo mismo, o qué es lo que están viviendo en El Salvador, o alguien más de otro país. Nuestros hermanos salvadoreños, ¿quién se anima? Nada de dudas, mil gracias, dicen en el chat. Ay, buenísimo. Bueno, Es que entonces, estuvo muy claro, Elenita. Qué Excelente bueno. presentación. Em, Igual lo que decía el lunes pasado, que nos fuiste llevando como muy de la mano, fuiste como creyendo la información, mostrarnos cómo es esta cultura de la muerte y cómo han ido no solo manipulando el lenguaje con estos eufemismos. Tú misma decías, por ejemplo, interrupción del embarazo, como que el embarazo fuera un on-off, el switch, y después solo lo bajo y lo subo y que continúa o no. Cómo se fue implantando esta idea maltusiana para después ahorita decidir quiénes son vidas superiores, vidas inferiores. Sí. Preocupa, en Paraguay es la misma situación que en Guatemala, me imagino que también en el resto de la región aquí en América, pero decirte que fuiste muy clara, muy interesante, y sobre todo que estemos pendientes, porque cómo lo están llevando en las ciencias políticas se llama ventana de Overton. Llevar exactamente un tema no aceptado a llevarlo a hacerlo aceptado a través de distintas metodologías sistemáticas, que es lo que tú nos acabas de explicar. Entonces, agradecerte. Exacto. Gracias, Natalia. Aquí tenemos María una mano Cristina, levantada, María Cristina. Adelante. No, nada más darle las gracias. Yo soy de México, de Córdoba, Veracruz, México. Saludos. Todos estamos igual, ¿eh? Van avanzando a pasos agigantados. Nos dan como yo digo, nos dan un fracaso legal y ya siguen con el siguiente y vamos con el siguiente. Y el siguiente no nos están dando tregua para ningún lado y estamos igual en todos los países. Pues ni modo, a seguir luchando, no nos queda de otra.
la verdad. Y No, sí, Totalmente. sí, y María Cristina, la verdad que, y la verdad que, por ejemplo, en el caso de México, siento que igual están todavía muchísimo más afectados que nosotros, que en Guatemala. O sea, en Guatemala Ujú. todavía estamos un poquito más blindados y es No, impresionante que ya es como que se legisla el a asesinato. nosotros ya nos desblindaron, o sea, Veracruz como hace 10 años, los veracruzanos juntaron votos, o sea, 300,000 firmas, se blindó la vida en Veracruz a petición de Wow. la ciudadanía, o sea, fue a petición de la ciudadanía, ganamos 10 años y entonces de repente nos hacen una ley penal que va encima de la Constitución que habíamos pedido a los veracruzanos cambiar, que se blindara la vida, y hace año y medio fue eso. Tratamos de hacer la acción de inconstitucionalidad como diciendo, a ver, nosotros los ciudadanos pedimos que se blindara la vida y ustedes nos están haciendo una ley penal que pasa por encima de la Constitución. No logramos las firmas, o sea, nada más se lograron 14 firmas, nos faltaron 3 de diputados y se autorizó el aborto en Veracruz. Lo único que sí hemos logrado, eso sí les puedo decir, que sí hay una clínica de aborto legal, pero nada más una en todo Veracruz, y Veracruz es muy grande. Hemos logrado que no pongan otra así a los 4 vientos. Eso sí se ha logrado. Buenísimo. O sea, aunque Sí. esté legalizado, no lo publican, no tienen, en las clínicas públicas no tienen los anuncios de si quieres puedes abortar, eso sí se ha logrado. Ujú. Pero sí nos viene la avalancha horrible. Apenas estábamos tratando de parar un cambio radical a todas las constituciones, en el que si no los logran, la pedofilia se autoriza, así lo poquito. Wow. Sí. O sea, no nos han dado tregua. En México estamos una tras otra, tras otra. Les digo, ya no terminamos una cosa para estar juntando firmas para pelear por otra. O sea, vamos, la de los nacimientos, que no vamos a poder poner nacimientos ni altares. La Virgen de Guadalupe, para nosotros hay altares en todos ¿Cómo lados. así? Eso no entendí. ¿Cómo así? Para Navidad, que no van a poder poner pesebres ni No vamos a nacimientos. poner en un lugar público, por ejemplo, aquí en México es muy, o sea, nosotros ponemos, bueno, ustedes también ponemos nacimientos en una oficina de gobierno porque le gusta a la gente y pone el nacimiento. La Virgen de Guadalupe, altares en las terminales de autobuses, en las esquinas de las calles, así es. Y ahorita mete la gobernadora de Mérida a la Suprema Corte de Justicia que ella no los va a poner y que la Suprema Corte decida que eso no se puede hacer. Entonces ahorita tenemos encima eso. Nada más 5 personas pueden decidir si vamos a poner en los espacios públicos nacimientos o altares. Wow. Gracias, Cristina. Como usted menciona, estas agendas de legislaciones usualmente, bueno, creo que en la mayoría de casos no son representativas de la cultura de los países ni de lo que No. la mayoría de la población desea o necesita, ¿verdad? Muchas gracias. ¿De qué? Gracias a ustedes. Freddy, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, interesante lo que pues, se acaba de compartir y démonos cuenta que eso es lo que viene, pues ahí sí que insertado dentro de la Agenda 2030, que es la que se está pues tratando de meter en todos los países, porque eso representa pues ganancias, ¿verdad? Ya lo decía la licenciada, eh, para un montón de gente, ¿verdad? Y pues claro, todo lo que está pasando, pues se tiene que dar porque ese es el compromiso que hay. Solo veamos que la ONU, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Entonces, eh, ahí pues es donde viene a meter todo esto, y sí o sí, ¿verdad? Aunque no nos guste, y desafortunadamente pues nosotros como conservadores o es decir, que respetamos la vida, pues nos va a costar muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Nos cuesta mucho trabajo pues ir en contra de corriente porque
esta agenda, eso es lo que está tratando de hacer, pues minimizar ahí sí que al humano, ¿verdad? Ujú. Así es. Muchas gracias, Freddy, por A compartir. ustedes. La verdad que muchísimas gracias. Gracias, Elena, por su tiempo. Y la verdad que la idea esta no es como asustarnos, pero sí, la verdad que sí, uno a veces solo mira todo, lo oye y lo deja pasar, lo deja pasar. Y tal vez aquí lo que es bien importante es que la mayoría de la población, y me atrevería a decir, del mundo es pro vida, pero somos callados. Ujú, Y, ujú. y todos los que son de cultura de la muerte son pelones, son poquitos, pero tienen muchísima fuerza y alegan mucho, ¿no? Entonces el reto es nosotros promover la cultura de la vida dentro de nuestro entorno, nuestros círculos, obviamente las familias, los hijos, los colegios, como así cuesta, ¿no? Eh, y eso es como lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar acá. Les agradecemos muchísimo. Hoy terminamos temprano. Les vamos a dar recreo temprano. Y nos vemos el otro lunes a la misma hora en el mismo canal. Y ya les pusimos en el chat, en este y en el otro, la evaluación de la charla de hoy. Así que le vamos a agradecer que nos la llenen, por favor. No les contestamos, alguien vimos en el chat, no les contestamos que la recibimos, pero igual siempre tabulamos los datos y se los mandamos a los conferencistas y nos los quedamos también nosotros para retroalimentación y ver cómo podemos mejorar. Así que muchísimas gracias y que pasen feliz noche. Gracias, Elena. Gracias, Aida, y gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Nos vemos. Adiós. Adiós. Feliz noche. Adiós. Feliz noche.